Buenas tardes, amigos. Gracias por estar aquí y acompañarme en este espacio. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Micael Tapia el habernos regalado su tiempo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. No, pues igualmente te agradezco a ti, María, y pues muy buenas noches antes que cualquier otra cosa, y gracias por el espacio. Y pues vamos a platicar con el doctor de un tema muy interesante que es sobre nutrición cerebral. Doctor, ¿qué nos puede decir de este tema? ¿Qué tan importante es para todos nosotros alimentarnos con cosas que le hagan bien al cerebro? ¿Qué tan importante es? Bueno, pues si partimos desde la base de que el cerebro es básicamente el órgano, diríamos, más importante, o al menos uno de los más importantes, y básicamente ahí está lo que nos define como seres humanos versus primates y otros animales, digamos, con capacidades mentales superiores, pero sin esa específicamente parte, ¿no? Que es una parte del lóbulo frontal, específicamente el córtex prefrontal, que es algo como digamos, más reciente en cuestiones evolutivas. Entonces, ¿por qué es importante? Digo, más allá de que es importante el cerebro, estrictamente hablando. Bueno, porque nos puede ayudar a prevenir algunas patologías eminentemente cerebrales, algunos tipos de demencia, el Alzheimer, por poner un ejemplo, el Parkinson, y básicamente, bueno, aunque no fuera un extremo tan grave como una enfermedad crónico-degenerativa como lo son este tipo de patologías, sí podría ayudarnos a tener un mejor funcionamiento. Entonces, hay algunas personas que luego sufren de esto de que, ay, quiero decir algo y se me va la palabra y no me acordé, ¿no? O estoy haciendo algo y no me puedo concentrar. O, de repente, como que, esto es muy frecuente con algunas personas, ¿no? Que están nombrando a sus hijos y pasan lista antes de llegar con el que quieren decirle, ¿no? Como de Luis, Pepe, y hasta que llegan a Toño, que es al que le están hablando, ¿no? Eso es algo relativamente frecuente. Entonces, la idea de esta nutrición es que es preventiva, ¿no? Sí puede ayudar como un coadyuvante de tratamiento para algunas patologías o ser un suplemento, digamos, una parte secundaria, pero lo más importante de la nutrición es la prevención. ¿Cuáles son los alimentos que benefician más al cerebro? Estamos no sé, por ejemplo, México es uno de, si no es que el primer lugar en consumo de bebidas, de refrescos, de comida chatarra. ¿Qué tan importante es para el cerebro, pues, alimentarnos correctamente, comer verduras, comer cosas realmente que nos nutren? Claro, digo, sí, me parece que somos el segundo lugar, pero digo, es nada, o sea, la diferencia, y seguramente el primer lugar es Estados Unidos hasta donde recuerdo, entonces la diferencia es nada, ¿no? Considerando que ellos tienen el triple de nuestra población, ellos tienen más o menos 300 y tantos millones y nosotros estamos más o menos en torno a 130 millones, ¿no? Y el consumo de litros de refresco en México es muy parecido, o sea, digamos, per cápita por año, muy similar al de los Estados Unidos, que es el primer lugar. De hecho, digo, este es como un dato cultural. En Chiapas me parece que hay una comunidad en la cual no llega el agua por cuestiones logísticas, pero la Coca-Cola sí. Y en esta comunidad, obviamente, pues la gran mayoría de las personas toman Coca-Cola y sus derivados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tienen una de las tasas o índices de diabetes así proporcionalmente más altos a nivel mundial, ¿no? Nada más para ver qué tan dañino llega a ser el refresco. Entonces, ahora hablando específicamente del cerebro, tenemos que el cerebro es principalmente, si nosotros agarramos el cerebro y le quitáramos el agua, porque básicamente los seres humanos somos 70% agua a todos los niveles, obviamente hay algunos órganos que menos, por ejemplo el hueso, pues no es tanto agua, ¿no? Pero digamos, el cerebro sí es bastante líquido, de hecho si uno agarra un cerebro, pues así lo va a notar, ¿no? Entonces, si uno le quitara el agua a ese cerebro, nos encontraríamos con que principalmente somos grasas, ¿no? Lípidos. Entonces, gran parte de la nutrición adecuada hacia el cerebro va orientada hacia los lípidos, que serían grasas, pero buscar unas grasas buenas. Lo que llamamos ácidos omega 3 y omega 6. Digamos, los omega 3 son estos que son un poco más antiinflamatorios, los omega 6 son unos que son un poco más proinflamatorios, pero digamos, ambos tienen funciones positivas y negativas, si así lo quieren ver. La idea no es tanto tener una super cantidad de omega 3, es más tener un equilibrio adecuado de omega 3 y omega 6, ¿no?
Entonces, la pregunta aquí seguramente es, ¿dónde encuentro ese tipo de ácidos grasos omega 3, no? Entonces, primero que nada tenemos a los pescados grasos, también conocidos como pescados azules, dentro de los cuales el arquetípico, el más conocido, es el salmón. Entonces, la recomendación obviamente es comer más pescado. Y ahí entran salmón, obviamente también sardinas, de hecho, incluso una tilapia, un atún, un pescado del Nilo Blanco, también les va a ayudar, ¿no? Obviamente lo mejor sería consumir salmón, pero también obviamente es caro, obviamente no es como que algo tan asequible para todas las personas, al menos no como de cada semana voy a consumirlo. Pero esa sería una. ¿Dónde más encontramos estos granos? O estos granos, perdón, estos ácidos. Bueno, precisamente en los granos, ¿no? Cacahuates, nueces, almendras, nueces de la India, avellanas, todos estos granos tienen ese tipo de omegas y obviamente también son recomendables. Y finalmente las algas, que eso no es algo como que muy frecuente en la dieta mexicana, porque de hecho los pescados, pues precisamente de ahí es de donde sacan estos omega 3, de las algas. Entonces también se recomienda consumir algas, obviamente pues, si se puede. Venden de repente unas como papas, como chips de alga, o también hay algunas preparaciones, particularmente de comida asiática, que lo contienen. Entonces, estos son solamente algunas recomendaciones de alimentos que tienen omega 3 y que se recomendaría o que sería la primera recomendación que yo les puedo hacer en cuanto a la nutrición cerebral. ¿A qué edad, doctor, es como más pertinente empezar a ocuparnos de nuestro cerebro? Yo no sé, yo digo que hay un gran desconocimiento de que de lo que comemos, pues tiene que, ayuda mucho al funcionamiento cerebral. Pero ¿a qué edad es más pertinente nutrirnos bien, comer bien para evitar estas enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento? Claro, pues yo te diría que lo antes posible, o sea, me iría hasta los niños después de la lactancia, que digamos que la lactancia recomendada es más o menos hasta los 2 años, y ya después, bueno, en ese inter se empiezan a introducir otros alimentos. Bueno, en ese inter precisamente lo recomendaría. En algunas recomendaciones nutricionales previamente se abogaba un poquito por retrasar el consumo de algunos alimentos, particularmente cacahuates, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son alergénicos y entonces se pensaba que podían ser las alergias, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero bueno, digamos, tampoco tiene que ser algo así tan estricto que a los 2 años, puede ser a los 5 años, ¿no? Pero el punto es que una alimentación balanceada debe de comenzarse desde que se deja la lactancia, básicamente. O sea, no nos tenemos que esperar a tener 20 años, 40 años, 60 años o 70 años, cuando ya, obviamente, lo bueno o lo malo que se le pudo hacer al cerebro, pues ya pasó, ¿no? Y obviamente una etapa en cuanto a nutrición que no se refiere específicamente a las grasas, pero sí a un adecuado aporte energético y a una dieta equilibrada, es el neurodesarrollo, que es, digamos, el desarrollo del cerebro que se da durante los primeros 5 años de vida. Entonces debe de ser en la carga energética, la diversidad de los alimentos debe estar muy bien enfocada en estos primeros 5 años. Doctor, desde su punto de vista, el mexicano o los mexicanos prestamos atención a un órgano tan importante como es el cerebro. Bueno, diría que no, probablemente, o sea, no es el promedio de la población que se preocupa por hacer actividades, incluso que no sean comer, relacionadas con proteger al cerebro o al cuerpo humano. O sea, no es una mentira, o sea, no estoy aquí dando ningún dato duro, ningún dato que nunca hayan escuchado en su vida, si les digo que tenemos una mala nutrición en promedio al menos. ¿Por qué? Básicamente porque somos uno de los principales países con enfermedades metabólicas, con sobrepeso, con obesidad, con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2 y con hipertensión, que normalmente casi todas están relacionadas en mayor o en menor medida con una mala dieta. Entonces, no diría que tenemos una especial atención hacia el cerebro, diría que en general la dieta tradicional del mexicano sería buena si la mantuviéramos, pero ya dejamos esa parte. ¿A qué me refiero con dieta tradicional? Porque incluso a veces se piensa que alimentarse saludablemente es algo caro, ¿no? Y uno piensa, pues sí, en verduras, en agua, en salmón, en cacahuates, en chocolate oscuro y demás, que obviamente está bien, ¿no? Pero son algunos productos que no son propios de nuestra cultura, no son socioculturalmente adecuados o adaptados a los mexicanos. O sea, lo comemos porque se parece un poco hacia la dieta mediterránea, que obviamente pues no somos mediterráneos, ¿no? Somos mesoamericanos. Entonces, existe una dieta
basada en eso que se llama dieta de la milpa y que se basa obviamente en productos nacionales. Entonces ahí viene el maíz, vienen algunas hierbas, digamos, mexicanas, tradicionales, el huitlacoche, por poner un ejemplo, los escamoles, o sea, alimentación prehispánica, si así se quiere ver, chapulines, pero que nosotros evolucionamos como mesoamericanos o como, bueno, sí, como mesoamericanos, pues comiendo. Y era una dieta balanceada, una dieta adecuada a lo que había en ese entorno, ¿no? Entonces, como que a veces ese dato en particular, como de que comer saludable es algo caro, no necesariamente. Y yo los invito a investigar sobre la dieta de la milpa para que vean que no necesariamente tiene que ser algo caro y que no tiene que ser una dieta tampoco baja en proteína, porque a veces la proteína es como que la brecha o esta cuestión un poquito de barrera para mucha gente que pues digo, considerando que el salario mínimo es como que el promedio en el país, pues obviamente puede ser un poco complicado estar consumiendo proteína animal diario, ¿no? Huevo, pollo, pescado, carne de res, pero felizmente la proteína, aunque es recomendable consumir de las dos, es decir, vegetal y animal, pues también lo podemos obtener de los vegetales y que normalmente pues no es tan caro. Doctor, entonces, a partir de lo que me dice, si, por ejemplo, nosotros comemos como se debe, con sanamente, ¿se pueden prevenir este tipo de enfermedades de las que me mencionó, el Alzheimer y demás? Sí, digamos, la pregunta aquí no es tanto si se puede, la pregunta es hasta qué, ¿no? Hasta Ujú. qué punto se pueden prevenir. Por ejemplo, si nos referimos al Alzheimer, en alguna literatura relativamente reciente se trata como la diabetes tipo 3. ¿Y eso de qué nos habla? Bueno, de que es una enfermedad que tiene mucho que ver con el daño a un nivel metabólico de algunos productos que se dan por un alto consumo de azúcar o por altos niveles de azúcar en la sangre, en este caso mantenidos, ¿no? O sea, no es que por tú comer un helado un día vayas a tener Alzheimer o vayas a tener demencia o vayas a tener diabetes tampoco, ¿no? Normalmente es la acumulación. Entonces, sí se considera que ayudan a la prevención. No se sabe qué tan potente es el efecto. O sea, no podría ahorita decirte, María, previenen un 20% más o en un 10% o en un 50% o más, ¿no? Porque pues seguramente es más. Pero normalmente no es solamente un factor aislado, o sea, no es solamente esta persona come moras azules, por lo tanto tiene antocianinas y tiene antioxidantes y por eso va a tener no sé, va a tener un mejor funcionamiento cognitivo a 5 años. O sea, sí, pero las personas no somos un factor. Entonces, hay varios factores que tenemos que conjuntar para tener un cerebro saludable y protegernos de estas enfermedades. Entonces, la dieta es uno, pero también la actividad cognitiva, que esto quiere decir usar nuestro cerebro diariamente. Y esto puede ser algo tan sencillo como hacer un crucigrama, como resolver algún rompecabezas, cómo aprender un nuevo idioma, cómo tocar un instrumento, como diferentes cosas. O sea, no necesariamente quiere decir me voy a poner a hacer álgebra en mi casa, pero sí usar esa capacidad que precisamente es lo que nos distingue de otros animales que también son pensantes, si así lo quieren llamar. Y otra parte es la sociabilidad, que esto parece que es algo que igual y los latinoamericanos no sufrimos tanto de ello, pero el aislamiento social sí se asocia a demencia y se asocia a enfermedades y a trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, entre otros, ¿no? Entonces, esos son como los tres pilares que son la actividad social, el funcionamiento cognitivo, el usar nuestro cerebro básicamente, y la dieta, esos son los tres pilares de la prevención. Doctor, ¿cuáles son como los alimentos así que son que causan mucho daño al cerebro? Claro, pues aquí digo, siempre lo pongo, ¿no? O siempre lo menciono, ¿no? El refresco, pues no es un alimento encontrado en la naturaleza, es un alimento completamente industrial que básicamente se resume a agua, azúcar, muchísima azúcar, mucha más azúcar de la que necesitan en todo un día en una Coca-Cola de 350 mililitros, o sea, una de 350, no una en cada comida, porque entonces están consumiendo el triple del azúcar que tendrían que consumir. Entonces, el refresco es el primero, ¿no? Los altos niveles de azúcar le hacen daño al cerebro, porque básicamente lo que el cerebro quiere, puesto que es un órgano pequeño, pero que consume hasta el 20% o en ocasiones más de toda la energía o de todo el requerimiento energético, requiere energía, digamos, constante, ¿no? Entonces, los alimentos que tienen una carga glucémica baja o moderada y un índice glucémico también, que es otra medida un poquito, no tan precisa, pero digamos, que va, como el nombre lo dice, ¿no? Te dice qué tanta insulina se puede liberar, ¿no? Para controlar ese pico de glucosa. Bueno,
Alimentos como las frutas, las verduras, algunos almidones, pues lo que hacen es que, digamos que el azúcar vaya así, ¿no? Que es como en una línea recta, ¿no? O bueno, un poquito así, digamos, una meseta, algo más parecido a una meseta. ¿Qué pasa con los dulces, los helados, la comida chatarra, los panecitos y los refrescos? Bueno, ¿qué es esto? Un pico literal que sube y baja. Y ese pico no es tan bueno para el cerebro. El cerebro quiere un aporte, digamos, constante, predecible, y esa es una parte, ¿no? Además empiezan a acumular algunos productos que se llaman productos avanzados de productos de glucosilación avanzada, que también son, digamos, que cosas que se le agregan y que pueden penetrar incluso en algunos casos la barrera hematoencefálica, que para los que no sepan es como que una barrera que tenemos aquí en el cerebro para evitar que pasen muchas cosas malas, digamos, o buenas, porque incluso medicamentos a veces no pueden pasar por ahí precisamente por eso. Y entonces esas sustancias pueden pasar el cerebro y hacerle daño. Entonces, lo primero, pues ahí entran todos, ¿no? Todas las cosas altas en azúcar, excesivamente altas, que normalmente son procesados, pues son malos para el cerebro, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, alimentos altos en sodio. ¿Por qué? Porque pueden producir deshidratación, porque pueden elevar la tensión arterial, ¿no? Y eso también es indeseable para el cerebro. Y esto, pues aquí entran, digo, sí, obviamente consumir exceso de sal, por ejemplo, pero naturalmente también entran ahí los alimentos light, por ejemplo. Entonces, mucha gente no sabe que los productos light tienen un altísimo contenido de sodio, un alto contenido de sodio. Y uno pensaría, bueno, es que son light, son bajos en grasas, son bajos en azúcar, pero uno revisa el sodio y es bastante alto, o es mucho más alto de lo que uno esperaría para algo dulce al menos, ¿no? Y ese sodio pues puede ser dañino, especialmente cuando no es nada más a lo mejor unas galletitas dietéticas, sino que son las galletitas dietéticas y una Coca cero que también es alta en sodio, o una Coca light. Y también le echo un poco de sal, además extra cuando hago las preparaciones. Entonces el sodio en exceso pues también es algo dañino. Y finalmente las bebidas energéticas, ahí es como que un poquito entrar en polémica científica, porque si bien la cafeína tiene efectos positivos para el cerebro, y eso creo que todos lo sabemos, tanto así que aquí tengo mi taza de café gigante, bueno, estas bebidas sí que tienen cafeína, pero también tienen otras sustancias, otros estimulantes cuyo efecto está un poquito menos estudiado. Y no me refiero a la taurina, que digamos que está un poquito más estudiado, sino que tienen bastantes más cosas. Y tienen edulcorantes artificiales que también tienen efectos negativos a nivel no solamente cerebral, sino corporal. Esos serían al menos 3 de los que yo les recomendaría. No, bueno, eliminar el refresco y todo eso, yo sí recomendaría eliminarlo así al 100%, bueno, de vez en cuando, que no sea su bebida de diario, tal vez una a la semana sería un límite superior, o sea, de lo más que se recomendaría. Lo recomendable obviamente es esta cantidad de refresco, cero. Pero si ustedes me dijeran, no es que amo el refresco, es que crecí tomándolo, y bueno, yo también crecí tomándolo, entonces es difícil quitarse esa literal adicción al azúcar. Sin embargo, yo les recomendaría, bueno, de una a la semana, uno al mes. Y me refiero a una porción, no sé, un vaso, 600 mililitros, cuando mucho, no me refiero a un litro de refresco, 2 litros. Eso pues ya establecimos que es muchísima azúcar y que tiene efectos negativos. Entonces, esos serían los 3 alimentos que yo recomendaría no consumir, o que pueden producir algunos efectos dañinos en el cerebro. Y ahí meteríamos uno que no es precisamente un alimento, bueno, podría considerarse es una bebida, el alcohol, totalmente, ¿no? En diferentes publicaciones en ocasiones se menciona que sí que tiene efectos positivos, por ejemplo, algunos antioxidantes presentes en la vid que se llegan a encontrar en el vino tinto, ¿no? Y tal vez el vino tinto sería una excepción en cuestión de que podría ser que los beneficios, perdón, superaran a los maleficios en el caso de que tú consumas tal vez una copa de vino 2 veces a la semana, una vez a la semana. Pero fuera de eso, todas las demás versiones de alcohol que puedas encontrar, cerveza, whisky, vodka, otros licores, tiene ese, digamos que el maleficio que tienen estas bebidas supera el beneficio que podrías tener, y la mayoría de estas pues ya ni tienen antioxidantes, ¿no? Lo que tienen a veces es alcohol, azúcar y agua. Pues le hacen daño al cerebro, mata neuronas. Literalmente lo que uno siente un día después de una borrachera es una intoxicación por alcohol, es un envenenamiento por alcohol, y por eso es que uno se siente tan mal, porque literalmente pues la noche pasada se estuvo envenenando, si así lo quieren ver de una manera muy simplista, pues con alcohol. Entonces el alcohol sería otra recomendación. Si van a hacerlo, vino tinto de vez en cuando. Doctor, ¿hay medicamento o las vitaminas también sirven para
como alimentar a nuestro cerebro para bien. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá tomaba unas vitaminas específicamente para el cerebro que eran plateadas, no recuerdo cómo se llaman. ¿Sirven estas vitaminas? Tal vez era el Centrum, no digo, no sé. Digo, hay algunas, por ejemplo, el ginkgo biloba es un extracto que se ha recomendado mucho, ¿no? Que puede prevenir el Alzheimer, la demencia, digamos que promueve el funcionamiento cognitivo. La realidad es que la suplementación solamente se hace en casos de deficiencia y de insuficiencia. Y esto es algo a veces difícil de entender para las personas. No todos requerimos tomar vitaminas, no todos requerimos vitaminarnos, inyectarnos complejo B cada 3 meses, no es cierto. Solamente algunas personas por algunos trastornos específicos, por deficiencias nutricionales o por algunas alteraciones, digamos, genéticas con las que cuentan de manera hereditaria, requieren una suplementación extra con vitaminas, porque la realidad para quien no lo sepa es que las vitaminas y los minerales pues, están en los alimentos. Entonces, muchas veces un multivitamínico mejor es tal vez una super ensalada llena de, no sé, lechuga, cale, espinaca, algunos granos, puede tener incluso aceite de oliva, puede tener un poco de proteína, o sea, esa ensalada es un multivitamínico mucho mejor, mucho más eficiente que el tomarte una pastilla de cualquier multivitamínico. Podemos Entonces, detectar un cerebro enfermo. sí, pues digo, obviamente cuando uno es joven, relativamente hablando, digamos, una persona menor de 40 años es un poco más complicado, un poquito más difícil. Digo, una cosa es una enfermedad neurodegenerativa que puede ser de nacimiento, puede comenzar en la adultez, en la media adultez, pero un deterioro, vamos a decir así, normal, propio de pues una vida poco activa, propio de una vida sin ejercicio, propio de una vida sin estimulación intelectual, propio de una vida comiendo mal y desvelándose, entre otras cuestiones que también afectan al cerebro, pues normalmente se empieza a detectar después de los 40 años, que son estos olvidos, que es como de... Esta distinción me gustaría hacerla. Cuando uno va a un lugar y llega y dice, Chin, ¿a qué venía? Eso hasta cierto punto puede ser normal. El problema es cuando uno llega a un lugar y de plano no se acuerda que se le olvidó algo. O sea, es diferente que tú llegues a tu, no sé, a tu mesa de noche y digas, ay, venía por, no sé, por las llaves. Chin, regreso y de repente en el Inter me acuerdo, ah, iba por las llaves. No, eso es hasta cierto punto normal. Lo que no es normal es que uno llegue a la mesa y se quede en blanco y no sepa que se le olvidó algo. Eso ya no es normal. Entonces, normalmente es una cuestión muy insidiosa, o sea, no es tan grave como que de repente ya se te olvidan las palabras y así, no, pero empieza a ser acumulativo, pues se te empiezan a ir las palabras, las caras como que sabes que lo conoces, pero no te acuerdas del nombre, que es toda una integración, ¿no? Es el córtex visual, pasarlo hacia el córtex temporal para acordarte de esta persona, de su nombre, hacia el hipocampo y integrarlo y después decirlo, ah, pues tú eres Luis, ¿no? Los problemas de concentración. La depresión de nuevo en la adultez puede ser un dato de que hay por ahí un problema un poquito más grave o que requiere más atención. Problemas motrices también lo pueden ser. Personas que se caen demasiado, personas que no tienen un buen equilibrio, también puede serlo, porque normalmente cuando uno piensa en cerebro, piensa en funciones mentales superiores, ¿no? Memoria, discurso, pero el cerebro cumple muchas más funciones que tienen que ver pues, con la coordinación, con el movimiento, con el reconocimiento de algunas sensaciones. Tanto así que un estudio reciente que leí hablaba de que la anosmia, o las alteraciones del olfato, que hay personas, digamos ahorita por el COVID, digamos que es algo más frecuente, ¿no? Oír hablar de anosmia. La anosmia es que uno huela, que uno intente oler algo y que no le perciba ningún olor, ¿no? Que el café que ahorita estoy tomándome, pues no me supiera nada o que no me oliera nada, que obviamente sería normal porque digamos que el café tiene un olor fuerte y un olor característico. Bueno, entonces la anosmia que se va desarrollando a lo largo de los años, digamos que a los 50 es como que algo muy leve, pero ya a los 70 el señor llega y él te dice, pues no me sabe a nada, ese es un marcador de demencia, o sea, digamos, es un predictor de que puede haber demencia en los próximos años futuros. O sea, 5 o 10 años. Wow.
Doctor, ¿cuáles serían, ya nos mencionó algunas recomendaciones que son importantes, mantener trabajando el cerebro con rompecabezas, con otras cosas, aprender un nuevo idioma, alimentarnos bien, y me mencionó otra. ¿Cuáles serían otras sugerencias para mantener un cerebro sano, pues evitarnos problemas a futuro como esas enfermedades que ya me mencionó? Retomando la cuestión de la alimentación, pero sin hablar específicamente de lo que comemos, el ayuno intermitente se ha propuesto como que algo que puede llegar a ayudar un poquito al funcionamiento cerebral. Que el ayuno intermitente, para los que no lo sepan, es un ayuno en el cual, un ayuno programado, pero no es una dieta estrictamente hablando. O sea, si yo necesito 2000 calorías para mantener mi peso, pues voy a seguir consumiendo 2000 calorías. La distinción es que solamente voy a comer 8 horas al día y voy a ayunar 16 horas, que ese es como que el programa más común. Hay otros, ¿no? Pero ese es el más común. Esto quiere decir, por ejemplo, a la 1 de la tarde empiezo a comer, a esa hora desayuno, literalmente, y hasta las 9 tengo para comer, y en ese inter de 8 horas voy a hacer 2 o 3 comidas que van a cubrir todas mis calorías del día. Y entonces mi ayuno va a empezar de las 9 de la noche de ese día hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Ese sería un ejemplo de un ayuno intermitente. Esta cuestión no es para todas las personas, o sea, no es una panacea, está aún en investigación. La idea es que, pues precisamente nosotros éramos hace no demasiado tiempo, me refiero a miles de años, pero no demasiado tiempo en una escala evolutiva, pues cazadores, recolectores, éramos principalmente nómadas, hasta el punto en el cual surgió la agricultura y nos volvimos sedentarios, ¿no? Pero bueno, éramos nómadas, y eso quiere decir que pues el ayuno era algo normal para nosotros, que nuestros cerebros estaban acostumbrados a funcionar no necesariamente con glucosa en picos, sino tal vez de repente ya con grasas, con lípidos, con proteínas, ¿no? Con diferentes sustratos, que también no es como que lo único con lo que puede funcionar el cerebro con azúcar. Puede funcionar con un poquito de cuerpos cetónicos en ocasiones, que es lo que se produce llamado cetosis, y que es lo que busca la gente que tiene esta idea de la dieta cetogénica, ¿no? Pero bueno, estas dos son programas que podrían otorgar algún beneficio, que está todavía en investigación científica, pero que si les interesa, pues les recomiendo que lo hablen con su médico, con su nutriólogo, si les interesa experimentarlo, ¿no? No es algo peligroso siempre y cuando ustedes no tengan enfermedades. No es lo mismo un paciente diabético que un paciente sano, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, de esta cuestión del ayuno, la recomendación es siempre intentar aprender algo nuevo. Que esto no quiere decir, pues, agarrar la enciclopedia y ponerse a leer sobre algo, ¿no? Algo nuevo, pues, sobre algo que les interese. Si a ustedes les gusta el fútbol, bueno, pues pónganse a leer la enciclopedia del fútbol, ¿no? O pónganse a intentar hacer una nueva finta o una nueva dominada u otras cosas. O sea, no tienen que interesarse por cosas que no les gusten, pero sí tienen que estar aprendiendo algo nuevo siempre. Y siempre me refiero, pues, diario o varias veces al día, ¿no? No como dejarme en un limbo en el cual, pues, ya soy adulto, ya no tengo que ir a la escuela, pues ya no tengo que aprender nada. No. ¿Qué más? Hacer ejercicio. Al cerebro y a cualquier otra parte del cuerpo, pues le beneficia el ejercicio cardiovascular y también el ejercicio anaerobio, que son las pesas, ¿no? Pero en cuestión del ejercicio cardiovascular se ha visto que mejora la memoria, que mejora la retención. O sea, como técnica de estudio, hacer ejercicio antes de es muy bueno, no solamente por el flujo cerebral, sino por otras cuestiones a nivel más molecular. Y también se produce algo que se llama BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como una sustancia que nos ayuda a regenerar las neuronas, las que todavía están funcionales, y que se produce con varios estímulos, pero el ejercicio es uno de los más importantes. Evitar el tabaco. Ya sabemos que el tabaco es malo, que produce cáncer, que produce daño pulmonar. Bueno, pues también le produce daño al cerebro y prácticamente le produce daño a cualquier parte del cuerpo. Realizar actividades sociales, ya les mencioné. Bueno, el hablar con otras personas, el hacer la integración de, incluso chismear, es hablando en términos neurológicos, es una actividad compleja. O sea, porque no es solamente el contar algo, es cómo lo cuentas, ¿no? Es la respuesta que tiene la persona ante lo que tú le dices. Entonces, aparece que es algo trivial, pero no solamente me refiero a chismear, sino hablar con alguien, intercambiar tus opiniones es algo necesario si quieres tener un cerebro funcional, ¿no? Dormir bien. El desvelo necesariamente produce daños a nivel cerebral. Hagan de cuenta que tienen una computadora que nunca apagan. La computadora se empieza a hacer más y más lenta, necesita reiniciarse, ¿no? Porque tiene diferentes procesos que pues ya no necesita o que ya no se están usando.
Entonces, el dormir mal es malo no solamente para la memoria, sino para el cerebro a un nivel ya más crónico, o sea, el daño se acumula. Y esto es irónico que lo diga porque los médicos somos una de las poblaciones que menos dormimos, ¿no? O que más nos acostumbramos a desvelarnos. Proteger su cabeza es importante, especialmente si hacen deportes de contacto. No se recomienda, bueno, o sea, ustedes ya lo han visto, ¿no? Los boxeadores, no es raro que cuando llegan a los 50, 60 años tengan cierto deterioro cognitivo, ¿no? Y no me tengo que remontar a alguien que no conozcan. Todos hemos visto hablar a Julio César Chávez actualmente, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa porque pues básicamente esos golpes no son en vano, ¿no? Se mueren neuronas literalmente con los golpes, especialmente los golpes pues, de alguien que se dedica a boxear, ¿no? Proteger su cabeza también si ustedes hacen deportes como el fútbol americano, donde también es muy frecuente que haya deterioro cognitivo ya cuando son veteranos, digamos, ya cuando se retiran, no es raro. Y también si van en la moto, pues pónganse casco, por favor, o en la bici. Meditar es otra cuestión que también se ha visto que funciona. El mindfulness secular, o sea, no religioso, puede ser religioso si quieren, pero no es una obligación, también ayuda. Y finalmente reducir su estrés, que esto es pues, hacer cosas que les gusten. Básicamente es eso, darse tiempo para ustedes, no sé, los miércoles pues me voy a jugar fútbol, me voy a bailar, me voy bueno, ahorita pues con cuidado por el COVID, ¿no? Pero digo, en otro tiempo, pues las cosas que les gustaba hacer, hacerlas, que son cosas que por definición van a ayudarles a reducir su estrés. Y eso serían como que las 8 cosas que yo les recomendaría. Doctor, ya por último, ¿qué les dirían las mamás? No sé, usted lo ha de ver con mayor frecuencia, a las mamás que para que no llore el niño, que le dan la galleta, le dan la paleta, sin saber, ya después de todo lo que me ha dicho, pues, de todo el daño que le está generando, no sé, a nivel organismo por tanta azúcar, tantas cosas, o que le llenan el biberón con Coca-Cola. Y ¿qué le diría a esas mamás? Que no es una buena idea. Primero que nada, el azúcar añadida, el azúcar extra, no es necesaria para que un niño se desarrolle bien. ¿A qué me refiero? Es necesaria la fructuosa, sí, claro. O sea, que el niño coma manzanas, peras, naranjas, no está mal. Incluso que el niño coma un pan de vez en cuando, no está mal. Los dulces, mi recomendación sería, pues, cuando quieran celebrar algo, cuando quieran, no sé, una vez a la semana, el domingo, una paleta, está bien, pero diario no. Y el problema es que ese niño, pues, se va a acostumbrar a eso, y ya que sea adolescente, adulto, pues, va a tomar peores decisiones de alimentación. Y básicamente lo que ustedes tienen que establecer es cuánta azúcar añadida se recomienda para un niño. Y normalmente es mucho menos de lo que trae 2 galletas. 2 galletas, me refiero a 2 galletas de tamaño normal. Un niño no debe de comer porciones de adulto y ese es el primer error, ¿no? Que le dan un paquete de galletas Príncipe que trae como 12 galletas, creo, o 10, que obviamente de por sí para un adulto es mucho, para un adulto es más o menos el triple de lo que debería de comer al día, imagínense para un niño, que sería como 6 veces más del azúcar que debería consumir. No es recomendable, ¿no? Y la otra parte, pues, es esta dependencia. Ahora, darles refresco, sí lo he visto completamente innecesario, completamente dañino para el niño estar con el biberón con coca. Digo, porque sí lo he visto, ¿sí? Y sí me han preguntado, oiga, doctor, es que le doy una probadita de coca. O sea, no, la coca no es algo que le tengas que dar una probadita. Si el niño crece sin probar el refresco, no le va a pasar absolutamente nada. Lo que seguramente le va a pasar es que él ya después que sea adulto no va a sufrir para dejar el refresco, que es algo que hace daño sí o sí. Entonces, estos hábitos, porque normalmente es eso, se vuelve un hábito, porque esa sería mi recomendación, porque a veces, muchas veces el dar azúcar o el dar cosas dulces se asocia pues con un cariño, con amor, como de, ay, quiero a mi hijo, le voy a hacer unas galletas, ¿no? Y eso está bien, eso no es el punto, no es quitar esa parte, pero esa parte pues es tal vez, les repito, una vez a la semana, una vez cada cierto tiempo. No es diario darle una paleta, no es diario darle refresco, no es diario darle un paquete de galletas, unos Twinkies, unos gansitos, eso completamente no. Y la otra parte, antes de que eso ya no es alimentación, pero también les recomiendo es no darles la tablet por horas a los niños. Afecta muchísimo el desarrollo psicomotor. Hay que interactuar con el niño, hay que estimularlo, hay que ponerlo a leer, hay que ponerlo a jugar, hay que ponerlo a dibujar, a hacer diferentes cosas que sí lo ayuden a desarrollar su cerebro y no
estar viendo videos que de por sí, pues, contenido basura, ¿no? Y lo digo yo que creo contenido para YouTube, ¿no? Contenido basura la gran mayoría, especialmente lo que consumen los niños. Les recomiendo que vean lo que ven sus hijos, para que vean lo que están viendo, ¿no? Y las cosas que están normalizando esos niños. Pero bueno, asumiendo todavía que el niño viera, no sé, National Geographic, todo lo que sea, ¿no? Las horas de pantalla recomendadas para un niño de 5 años son más o menos 20 minutos al día. Las horas recomendadas para un adolescente son cuando mucho 2 horas al día de pantalla. Obviamente ahí no cuenta si el niño está en clase en Zoom porque por el COVID, ¿no? Eso no cuenta, pero si el niño pasa varias horas sentado por su clase y cuestiones que tienen que pasar, ¿no? Pero después sale de la clase y se va a la sala y le dan la tablet y ahí está toda la tarde con la tablet. Y en la noche antes de dormir se pone a ver la tele, pues digamos, ¿qué tanta estimulación tuvo ese niño? Comparado con un niño que se pone a jugar, o sea, no, la estimulación no implica en este momento, porque es relevante el salir a la calle y el estar interactuando con la gente. Digo, obviamente sería lo ideal, pero no se puede, ¿no? Entonces hay que adaptarnos. Pero digamos que el tiempo de la tablet me atrevería a decir que es peor que la televisión. Entonces el Candy Crush no aumenta la capacidad cognitiva, no es algo bien diferente. Y la recomendación pues es que lo mismo, o sea, con moderación pues casi todo funciona. En exceso casi nada o absolutamente nada, ¿no? La recomendación siempre es que ustedes son los adultos y ustedes deben de regular lo que hace su hijo, porque las consecuencias pues son para el niño Bien, eventualmente, doctor. ¿no? Pues no sabe cuánto le agradezco el que me haya regalado su tiempo. Doctor, y una cosa más, ¿dónde lo puede buscar la gente? Déjenme platicarles, el doctor tiene una página muy, muy, muy buena en YouTube y lo pueden seguir también en Twitter. Sí, pues me pueden encontrar así como doctor Mijail Tapia. Yo sé que Mijail no es un nombre muy habitual en México, pero así como lo están viendo aquí en el Zoom, así lo pueden encontrar. Eh, y también tengo, para los que les interese ya más la parte de consulta o de que se les haga una dieta específica para su padecimiento, para prevención de otros padecimientos, también tengo consultorio aquí en la Ciudad de México, en Lindavista. Entonces, por ahí pues me pueden mandar un mensaje pidiéndome el número y yo se los hago llegar. Ok, doctor. Pues le agradezco mucho que nos haya regalado su tiempo. No, para nada. Yo te agradezco el espacio, María. Creo que la divulgación es muy importante y o sea, la información es lo que puede hacer que las personas tomen mejores decisiones. Entonces, yo siempre estoy muy abierto a participar en prácticamente en lo que me inviten. Casi siempre digo que sí, a veces no puedo por cuestiones de tiempo, pero siempre que puedo, pues me doy el tiempo de hacerlo. Y muchas gracias.